Bien, hoy vamos a seguir la clase de lo que estamos dando, de retórica de Aristóteles. Lo que nos quedaba de la otra clase, estamos viendo de la expresión adecuada. Y la tercera que ponen es, recuerdan que habíamos visto que 3 condiciones que hacen adecuada la expresión. ¿tá? Bueno, estábamos en la tercera, que era la forma expresiva del talante. Lo que dice es que esta misma exposición fundada en signos es también expresiva del talante cuando le acompaña una expresión ajustada. A cada género y a cada modo de ser, es decir, que debe ser ajustada a cada género y cada modo de ser. Llamo aquí género al que corresponde por la edad, como por ejemplo el de un niño, el de un hombre maduro y el de un anciano. Y por ser mujer o hombre, o de Laconia o de Tesalia. Es decir, que adecuada a cada género y a cada modo de ser. Por lo tanto, si se dicen que las vidas sean de clase que son, por lo tanto se dicen las palabras apropiadas al modo de ser, se representará el talante, puesto que desde luego no suelen hablar de la misma manera el rústico que el instruido. A los oyentes, por lo demás, esto les despierta en alguna medida las pasiones y también las fórmulas de que tanta insistencia se sirven los logógrafos, que son los autores de discursos por encargo. ¿Cómo quien no lo sabe? Todos lo saben. El que escucha, en efecto, asiente avergonzado a fin de participar en aquello de que todos los demás participan. Bien, ahora pasamos a otra parte que dice oportunidad y uso retórico de estas condiciones de la expresión. El emplear oportuna o inoportunamente estos recursos es común a todas las especies. No hay que hacer uso de la analogía en todos los recursos a la vez, pues de este modo el artificio pasa desapercibido al oyente. Quiero decir que si, por ejemplo, las palabras son duras, no es ajustado entonces a la voz y el rostro serlo también, porque de lo contrario se hace patente lo que es cada una de estas cosas. En cambio, si unas veces se procede de una manera y otras no, aun haciendo lo mismo, pasa desapercibido. De todos modos, si se dice con dureza lo que es suave o con suavidad lo que es duro, el resultado no es convincente, por supuesto, es decir, por otra parte, el uso de los nombres compuestos y la profesión de epítetos y palabras extrañas es ajustado sobre todo a los que hablan expresando las pasiones, porque al que está lleno de ira se le perdona que hable de un mal grandiceleste o que diga monstruosos, y lo mismo al que ya ha captado a los oyentes y les ha hecho entusiasmarse, sea con elogios o con censuras, sea con ira o amistad, como por ejemplo hace Isócrates al final de su panegírico. Tales cosas se prefieren cuando ya se está en pleno entusiasmo, de modo que es claro que los oyentes lo aceptan porque también están en esa misma disposición. Y por eso son igualmente ajustadas a la poesía, porque la poesía nace de una inspiración. Por lo tanto, este es el modo como debe utilizarse este recurso. Sobre el ritmo.
Necesidad del ritmo para el discurso. La forma de la expresión no debe ser ni métrica ni arrítmica. ¿Ah? Lo primero, en efecto, no resulta convincente, porque da la impresión de artificioso, es decir, si es métrica. Y al mismo tiempo distrae, pues hace que el oyente esté solo pendiente de cuándo volverá otra vez la cadencia. Ocurre, pues, como en los niños, que a la pregunta de los heraldos a quién escoge el liberto por patrón, se adelantan a responder: al Cleón. Este es un ejemplo que él detalla, que es de las ranas. ¿Tá? En cambio, la falta de ritmo comporta lo indeterminado, y es preciso que haya determinación, aunque no sea en virtud de la métrica, pues lo indeterminado no es ni placentero ni inteligible. Ahora bien, aquello que determina a todas las cosas es el número, y el número propio de la forma de la expresión es el ritmo, del que también los metros son divisiones. Por eso el discurso debe tener ritmo, aunque no tenga metro, pues entonces sería un poema. ¿Ah? Fíjate. Pues entonces sería un poema. Tal ritmo no debe ser con todo exacto, y ello se considera si solo lo es hasta cierto punto. Clases de ritmo, el peán, el único adecuado para el discurso. Sigue diciendo entonces Aristóteles en su retórica que entre los ritmos el heroico es grave, pero carece de armonía para la lengua hablada. El jambo, en cambio, constituye la expresión de la mayoría y por eso es de todos los metros el más usado al hablar, pero el discurso debe ser grave y capaz de conmover. Cuando se refiere a lo que es el jambo,
Nosotros tenemos que es el iambo, es el pie de la poesía griega, compuesto de 2 sílabas, la primera breve y la otra larga. Por extensión, pie de la poesía española, que tiene una sílaba átona seguida de otra tónica. ¿Sí? Acá, por supuesto, nos sirve la primera definición. Cuando hablamos de pie, entonces es cada una de las partes de 3 o más sílabas de que se compone y con que se mide un verso en aquellas poesías que, como la griega, la latina y las orientales, atienden a la cantidad. ¿Sí? Bien. Luego habla del troqueo, que está demasiado próximo al córdax, lo que manifiestan claramente los tetrámetros, que en efecto son un ritmo de carrera. Queda pues el peán, que empezó a usarse a partir de Trasímaco, como en secreto, no habiéndose entonces decir en qué consistía. Ahora bien, el peán es una tercera clase de ritmo y sigue a los ya citados, puesto que en él se da una relación de 3 por 2, mientras que en aquellos, en el primero, la relación es de 1 por 1 y en el segundo es de 2 por 1. Bien. Cuando se refiere al troqueo, es el pie de la poesía griega y latina, compuesto de 2 sílabas, la primera larga y la otra breve. ¿tá? Luego se llevó este nombre a la poesía española por imitación de la latina. Se llama así al pie compuesto de una sílaba acentuada y otra átona, como prado. Más adelante que el peán es una tercera clase de ritmo y sigue a los ya citados puesto que en él se da una relación de 3 por 2. Vamos a poner y se da una relación de 3 por 2. Así pues, el resto de los ritmos hay que dejarlos de lado por las razones dichas y porque son métricos, y en cambio adoptar el peán porque es el único de los ritmos citados que no tiene metro, de suerte que es también el que pasa más desapercibido. Bien, después habla del análisis del ritmo peónico y dice que hay 2 tipos. Esto ya se nos va un poquito de lo que íbamos a estudiar y vamos entonces a la construcción de las frases. La expresión es por fuerza o coordinativa y ligada por medio de una conjunción
como los preludios de los ditirambos, o correlativas y semejantes a las antístrofas de los poetas arcaicos. Expresión coordinativa es ciertamente la antigua, pues antes la empleaban todos, aunque ya no muchos, y por otra parte llamo coordinativa a la que en sí misma no tiene fin y no es que concluye el asunto de que habla. Aquí entonces la antiestrofa de que habla él en la poesía griega es la segunda parte del canto lírico compuesto de estrofa y antiestrofa, o de estas dos partes y el époda. La antiestrofa consta del mismo número de versos que la estrofa. Bien. Después habla de la expresión coordinativa en cuanto a la correlativa, la que distribuye en períodos. Llamo período, dice, a la expresión que tiene en sí mismo un principio y un fin propios, así como una extensión abarcable de una mirada. Y esto es placentero y fácilmente comprensible. Placentero porque es lo contrario de la indeterminación y porque con ello siempre cree el oyente que tiene a su alcance y se le pone algo determinado, mientras que de no prever ni poder completar nada resulta desagradable. Y fácilmente comprensible porque cabe memorizarlo bien, lo cual sucede en virtud de la expresión periódica, posee el número, que es lo más fácil de memorizar por todos. Esta es también la razón de que los metros se recuerden mejor que la prosa, ya que tienen un número con el que se miden. Conviene, no obstante, que el periodo termine al mismo tiempo que el pensamiento, y que no sea cortado en dos como los yambos de Sófocles. ¿Ya? Luego habla de los periodos. El periodo, por su parte, o bien está compuesto de miembros o bien es simple. El periodo de miembros constituye una expresión terminada, divisible y fácil de decir, sin ahogo, pero no por referencia a sus divisiones, sino como un todo. ¿Está? O sea que el periodo puede ser de dos clases. Compuesto por miembros o de un solo miembro, simple, ¿no? En cuanto al periodo simple, llamo así al de un solo miembro. Los miembros y los periodos no van a ser de todas maneras ni recortados ni muy largos. Los cortos, en efecto, a menudo hacen tropezar al oyente, pues es forzoso que le resulte como un tropezón debido a un obstáculo, cuando dirigiéndose hacia él, hacia adelante, hacia el término de la media cuyo límite conoce, se tira de él hacia atrás porque el orador ya ha concluido. En cambio, los muy largos hacen que el oyente se quede retrasado, al modo como los que dan la vuelta demasiado lejos del poste. Estos, desde luego, se quedan atrás de sus compañeros de marcha. Vieron que sus explicaciones están tendiendo a emplear comparaciones, ¿no? Está hablando justamente de los miembros de los enunciados, ¿no es cierto? De manera semejante, por lo demás, los periodos muy largos terminan siendo ellos solos un discurso
y se parecen al preludio de un ditirambo, con lo que llega a suceder lo que Demócrito de Quíos satirizaba por haber compuesto preludios en vez de antístrofas. Contra sí mismo maquina males de hombres al maquinarlos contra otro, pues un largo preludio es lo peor para un poeta. Por supuesto, esto mismo es también ajustado decirlo en contra de los miembros largos. Y en cuanto a los excesivamente breves, no forman periodo y por lo tanto aturdan al oyente. ¿Está? Miembros divididos y miembros equilibrados. Es propio de la expresión que se compone de miembros el estar unas veces dividida y otras veces equilibrada. Está dividida, por ejemplo, muchas veces se han mirado a los que convocaron las fiestas solemnes y los instituyeron los juegos gimnásticos. En cambio, está equilibrada cuando cada uno de los miembros o bien se presenten como contrarios uno del otro, o bien uno de ellos se opone a los demás como contrario. Por ejemplo, a todos les fueron provechosos, a los que se quedaron y a los que acompañaron. Pues a los unos les proporcionaron más de lo que poseían en su patria y los otros les dejaron a la patria medios de vida suficientes. Aquí son contrarios el quedarse y el acompañar, así como suficiente y más. De modo que para los que necesitan riquezas y que para los que pretenden disfrutar, el disfrute se opone a la posesión. ¿Tá? Es decir, acá entonces lo que se refiere aquí, entonces, el ejemplo entonces que da es, por ejemplo, voy a reiterar el que recién dije, aquí son a todos les fueron provechosos, a los que se quedaron y a los que acompañaron, ¿no? Es el ejemplo que da. Estamos en la página 528. A todos les fueron provechosos, a los que se quedaron y a los que acompañaron. Pues a los unos les proporcionaron más de lo que poseían en su patria y a otros, y a los otros les dejaron en la patria medios de vida suficientes. Lo que él dice que acá tenemos, por una parte, quedaron, ¿sí?, opuesto a acompañaron. A los que se quedaron serían unos y a los que acompañaron. ¿Tá? Por otra parte, contrarios entonces son quedarse y acompañar, así como suficiente y más. Suficiente y más. Acá me queda mal el tilde. Bien. ¿Tá?
Otros ejemplos son, a menudo sucede en tales asuntos que los sensatos fracasan y los insensatos triunfan. Ahí lo mismo, está entonces contraponiéndose entre los dos miembros, ¿tá?, del enunciado, ¿tá?, a los asuntos que los sensatos fracasan y los insensatos triunfan. ¿Entienden la idea? Dice, a menudo sucede que los datos fracasan y los insensatos triunfan. ¿Tá? Acá es claramente, ¿tá?, la contraposición entre lo sensato e insensato, por una parte, y por otra parte, la contraposición entre el fracaso y el triunfo. ¿Tá? Bien, luego sigue diciendo, enseguida, otro ejemplo, enseguida fueron dignos del premio y no mucho después obtuvieron el poderío del mar. Otro, navegar en tierra firme, caminar sobre el mar después de que hubo entendido.